Listos, vamos a continuar. Entonces, y vamos a empezar con este tema de energía cinética rotacional, es decir, para que podamos conservar la energía igual que veníamos haciendo antes. Esto es lo que quiere decir es que ahora tenemos dos términos de energía cinética. Tenemos que nuestra energía cinética va a ser una energía cinética como traslacional, que es el movimiento del centro de masa, m por v al cuadrado sobre 2, listo. Pero pilas porque eso quiere decir es el movimiento del centro de masa, más rotacional, la vamos a llamar caso R, que es cuando rotan alrededor del centro de masa las cosas. Y con esto pues vamos a poder hacer la conservación de nuestra energía otra vez, igual que hacíamos antes, simplemente que nuestra energía cinética pues va a tener dos términos ahora. Traslacional del centro de masa, rotacional del centro de masa. Una confusión típica que surge en esto es, digamos, cuando yo tengo una rueda rotando, digamos en esta dirección, esta rueda está rotando, pero su eje está fijo. Entonces una duda que surge es, bueno, si está rotando tiene un omega, y entonces esto quiere decir que tiene una energía cinética rotacional, está bien, ya vamos a ver cómo calcularla. Pero a veces la gente dice, bueno, pero este punto también se está moviendo con una velocidad traslacional, ¿cierto? Tangencial, realmente. Entonces esto también deberá tener una energía cinética que sería, pues, m por bt al cuadrado sobre 2. Esto está mal, porque resulta que cuando nosotros hablamos de esta energía cinética traslacional, estamos diciendo es que el centro de masa se está moviendo. Velocidad del centro de masa, esa es la que va aquí. Aquí no va la velocidad tangencial, aquí va la velocidad del centro de masa. Entonces, ojo, porque esto es energía cinética del centro de masa que se está moviendo, y esta es de rotación alrededor del centro de masa, para que no se vaya a confundir. Entonces tenemos, por ejemplo, otra vez una rueda rotando, esta solamente tiene K sub R, porque el centro de masa no se está moviendo. Tengo una rueda que no está rotando, pero se está moviendo, entonces tiene K traslacional, la normal, m por v al cuadrado sobre 2, y yo puedo tener una rueda que se está moviendo y además está rotando, entonces esta sí tiene las dos, K rotacional y K traslacional. Entonces, por favor, no olvidemos que cuando decimos energía cinética es m por v al cuadrado sobre 2, esta es v del centro de masa. No lo olviden. Ya, quería como hacer esa aclaración antes de empezar en todo esto. Entonces, ahora sí, miremos que las rotaciones tienen algo muy particular. Ustedes están viendo esta barrita que tenemos aquí, ¿sí? Y esa barrita pues tiene como dos formas en las que podemos hacer la rotar. Ya se va a morir esto. Me vuelvo otra vez al punto. Espero que me... Listo. Entonces les estaba diciendo que esta barrita tiene como dos formas de rotar. Una es cuando el eje de rotación, miren que el eje de rotación se representa como una línea, y es lo que estamos mirando en la parte de arriba. Ahí se está rotando. Imagínense ustedes están cogiendo el esfero y lo están simplemente rotando entre sus palmas, ¿sí? Entonces es fácil de rotar. Esa es más fácil de rotar. Pero si cogen ahora el esfero y lo tratan de rotar de la otra forma, observen que ahora nuestro eje de rotación, es diferente. Anteriormente este era nuestro eje de rotación, estamos rotando alrededor del centro del cilindro, digamos, pero ahora lo estamos rotando de otra forma, ahora este es nuestro eje de rotación. Si uno trata de hacer esa segunda rotación, es más difícil. Y entre más lejos estén, como entre más largo sea el palo, es más fácil hacer esta rotación que hacer esta, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque resulta que entre más lejos las masas estén lejos de nuestro eje de rotación, entre más lejos estén de nuestro eje de rotación, pues es más difícil hacerlas rotar. Aquí tenemos que hacerlas rotar de esta forma, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Aquí en cambio son masitas que están muy cerquitica del centro de rotación. Entonces, como es difícil, dependiendo
del eje de rotación, pues entonces aquí va a aparecer una cantidad nueva, que es la que nos va a decir a nosotros qué tan difícil es hacer rotar algo, y eso se le llama momento de inercia. Anteriormente nosotros hablábamos de la masa como simplemente algo que nos hablaba de la inercia, de qué tan difícil era cambiar el estado de movimiento de algo, pero ahora aparece una nueva cantidad que se llama el momento de inercia, y ese momento de inercia va a depender tanto de la masa como de las distancias de esas masas a nuestro eje de rotación. ¿Listo? Entonces, ojo porque el momento de inercia no es la masa, el momento de inercia es algo más general. De hecho, es una matriz, pero nosotros como vamos a rotar simplemente alrededor de un eje, pues lo vamos a tratar como un número, pero es una cosa mucho más compleja. Entonces, este momento de inercia, recuerden, o sea, grábense ya, que lo que nos está diciendo a nosotros simplemente es qué tan difícil es rotar un cuerpo, qué tan difícil es hacerlo rotar. Eso es lo que nos está diciendo el momento de inercia. ¿Y de dónde sale ese momento de inercia? ¿Cómo se podría calcular? Entonces lo vamos a hacer tratando de calcular la energía cinética de una partícula como esta, por ejemplo, que está rotando. Entonces vamos a suponer que esta partícula, vamos a tomar este segundo ejemplo, está rotando y la voy a partir en pedacitos. Voy a decir que esto es una masa m chiquita, esto es otra masa m chiquita, ¿sí? Son muchas masas puntuales. Entonces vamos a calcular la energía cinética de toda esta barra que está rotando, energía cinética translacional normal, considerando que son un montón de cuerpos unidos, pero independientes. Voy a poner a cargar este dispositivo porque se va a descargar. Obviamente el cable no alcanza. Listo. ¿Ustedes vieron el youtuber el youtuber ese que lanzó un globo aerostático y que pudo filmar Boyacá y Colombia y la Tierra? ¿O no lo vieron? No, profe. ¿No? Busquen, eso es mejor que ver a la liendra esa y todos esos youtubers chimbos ahí. Busquen ese, esos son influencers también, ahí sale en YouTube también. Búsquenlo, como que el youtuber que grabó, el influencer que grabó con un globo aerostático, hizo una cosa súper interesante y pudo mostrar fácilmente, ¿no? Utilizó un globo de helio, le puso una cámara y entonces grabó la ascendencia y cómo se elevó esto hasta que se veía la curvatura de la Tierra, logró llegar hasta la troposfera. Y luego ya pudo después, eso se rompió obviamente el globo se estalló cuando llega al punto máximo de altura y le había puesto un GPS y lo logró encontrar después y pudo sacar un video lo más de bonito para que vean Colombia desde las alturas. Eso es como lo máximo que podemos hacer nosotros ahorita aeroespacialmente, ¿no? Lanzar globos que se estallen. Y por ahí se está planeando un satélite, pero bueno. En todo caso, volvamos acá. Tenemos entonces que queremos calcular. Recuerda, lo que estoy haciendo es partir este palo como en muchas masas individuales. Y voy a concentrarme como que esas masas, por estar rotando, pues tienen una energía cinética a cada una de ellas. Para tratar de calcular después cuánto será la energía cinética asociada a toda esta barra rotando. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, la energía cinética de todos esos pedacitos que están rotando, pues sería simplemente la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de la masa chiquita de cada uno de ellos. Todos tienen la misma masa. Estoy considerando los puntos por su rapidez al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, masa por rapidez al cuadrado sobre 2. Ahora bien, esa rapidez, como yo quiero relacionar esto con rotaciones, yo la quiero escribir en términos de una velocidad angular. Entonces, esta rapidez esa rapidez yo la puedo escribir como el radio, digamos que este es el radio, la distancia de separación de cada una de estas partículas. Yo la puedo poner como el radio por omega al cuadrado, esa es la rapidez tangencial, sobre 2. ¿Listo? Entonces miren, ojo porque aquí, digamos, lo que yo estoy haciendo es un truco para poder descubrir cómo es la energía cinética. Estoy diciendo que voy a suponer que este cuerpo está hecho de muchas masas puntuales y entonces cada una de esas masas pues es su propio centro de masa y por lo tanto su velocidad tangencial es su misma velocidad de centro de masa, es lo que estoy haciendo acá. Entonces bueno, yo vengo acá, sigo con esta acá, entonces hago sumatoria de m por r al cuadrado por omega al cuadrado, todo sobre 2.
Y miren que cuando estos están rotando, obviamente sus velocidades tangenciales son diferentes. Esta es chiquita, esta es más grande, este como está lejos es mucho más grande. Entonces todas esas velocidades son diferentes, pero todos están recorriendo el mismo ángulo. O sea que respecto a la velocidad angular, todos tienen la misma velocidad angular. Esta es la misma para todos. Y como es la misma para todos, yo puedo sacar esa omega al cuadrado de ahí. Entonces yo podría escribir esto como omega al cuadrado sobre 2 por sumatoria de m por r al cuadrado. Y a esto que estamos escribiendo acá se le llama el momento de inercia. Y entonces al final lo que yo estoy diciendo es que cuando las cosas rotan, la energía cinética de rotación va a ser igual a I por omega al cuadrado sobre 2. Y es muy parecido a la energía cinética que teníamos nosotros anteriormente. Anteriormente nosotros decíamos que la energía cinética de traslación, ¿sí?, era igual a masa por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. Entonces miren que aquí son puras analogías, ¿cierto? Tenemos el análogo de la masa es el momento de inercia. El análogo de la velocidad del centro de masa es la velocidad angular en las rotaciones. Y el número 2 pues es el mismo. Entonces nos dio muy parecido. Y esta es como la primera cosa interesante que sale de acá. Entonces esta es nuestra energía cinética de rotación. Ustedes simplemente la escriben como I por omega al cuadrado sobre 2 y ya está, cuando está rotando alrededor de un eje. Y aquí surgió una nueva cantidad, esta cantidad I, que la llamamos momento de inercia. Esa cantidad I es sumatoria, estamos hablando de masas puntuales, de las masas por sus distancias al cuadrado. O sea que miren que no solo depende de la masa, depende también de las distancias de esas masas al eje de rotación. Y en ese orden de ideas, ¿ustedes cuál consideran que tiene menos momento de inercia? ¿Esta rotación, la azul o la amarilla? ¿Cuál tendrá menos momento de inercia? Ojo que es la misma barra, solamente que está rotando en diferentes ejes. ¿Cuál creen ustedes que tiene menos momento de inercia? La B. La A, profe. La A. ¿Quién vota por la A? A ver, levanten la mano por la A. Pero, profe, yo no entiendo, o sea, ¿desde dónde se cogerían los ángulos, digamos, para uno saber? Muy bien. Es que esa es la pregunta clave. Entonces, como aquí en la parte A te están diciendo que la cosa está rotando alrededor de ese eje que pasa por el centro, mira que las distancias de tus masas serían así chiquiticas, son estas distancias, ¿sí ves? Sí. Entonces sí sería. Claro. Este no se va a morir, obviamente. Y en cambio, en el otro caso, las distancias son más grandes. Entonces, los que votaron por la A están en lo correcto. La A tiene menos momento de inercia que la B. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Entonces, recordemos que esa es la interpretación que estamos teniendo nosotros del momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia entonces surgió como sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado. O sea que es más difícil rotar cosas en donde las masas estén más lejos del eje de rotación. Entonces, de nuevo, como les estaba mostrando, aquí las distancias son muy chiquiticas, ¿sí?, respecto al eje de rotación. Aquí las distancias son más grandes, ¿sí? Para diferentes masas, pues son diferentes, pero en general son más grandes. Las masas están más lejos de nuestro eje de rotación. O sea que, si yo llamo a esto momento de inercia 2 y llamo a esto momento de inercia 1, lo que tenemos es que I2 es mayor que I1. Es el mismo cuerpo, la misma masa, pero para rotar, entonces tenemos más dificultad en el segundo caso que en el primero. Y por eso es que decían esto, harder this way, ¿sí? Es porque el momento de inercia es más grande. Y si ustedes quieren aumentar el momento de inercia, tienen que separar las masas del eje de rotación. Si ustedes quieren disminuir el momento de inercia, lo que hacen es acercarlo. Entonces, por ejemplo, cuando las bailarinas están dando vueltas, las de patinaje artístico, y tienen los brazos abiertos, el momento de inercia es grande, porque las masas están separadas del eje de rotación. Y cuando ellas juntan sus brazos hacia su cuerpo, acercaron las masas hacia el eje de rotación, o sea que el momento de inercia disminuyó. O sea que es más fácil que roten. ¿Listo? Entonces, ese es el momento de inercia. Y pues, en resumen, no olvidemos que la energía cinética de rotación pues nos va a dar I por omega al cuadrado sobre 2. Entonces ya tenemos nuestra nueva analogía.
Pero obviamente ahora esto implica que para que ustedes calculen energías cinéticas, tienen que conocer los centros de masa. No, perdón. Tienen que conocer los momentos de inercia, porque evidentemente el momento de inercia de este cuerpo rotando así es diferente a este momento de inercia. Entonces lo que va a pasar ahora es que ustedes van a tener que aprenderse, bueno, se les da una tabla, ¿no? De ciertos momentos de inercia, y ustedes van a tener que adaptar esos momentos de inercia a la situación que estén estudiando. Por ejemplo, ahora pensemos, si yo tuviera un, un cilindro, por ejemplo, que es hueco, o sea, el cilindro tiene su masa concentrada como en el borde, ¿listo? Tiene masa m, y ese cilindro está rotando alrededor de un eje que pasa así por el centro, por acá. Y cojo una esfera sólida que tiene la misma masa m y también rota alrededor del mismo eje que pasa por el centro y tienen el mismo radio. Entonces tienen la misma masa, pero ustedes qué dicen, ¿tienen el mismo momento de inercia? ¿Qué dicen? ¿O cuál tendría más momento de inercia, el cilindro hueco o la esfera maciza, que tienen la misma masa? Eh, el hueco tendría menor momento de inercia, ¿no? Porque, o sea, las masas puntuales que iríamos a coger solamente estarían a partir de cierto punto del radio, mientras que para el cilindro lleno estarían a lo largo de todo el radio, ¿no? Pero son masas más chiquitas. Mira que como tienen la misma masa, cuando tú cojas aquí un huequito, por ejemplo, un huequito de estos, o un huequito acá, si tú dices que tú crees que pesan lo mismo, tienen la misma masa, digamos. Entonces, o sea, tú tienes la idea. Toda la masa M, digamos que esta masa M es 10 kilos. ¿Listo? Para ponerle números. Entonces aquí estamos diciendo que los 10 kilos están distribuidos en esta zona. O sea que eso es muy denso, ¿cierto? Mientras que aquí los 10 kilos están distribuidos en todo esto. Entonces si yo cojo un cuadrito, una masa chiquita aquí, y la misma masa chiquita, el mismo volumen acá, pues evidentemente esta tiene que tener mayor masa. ¿Sí o no? Sí. Eso. Entonces, mira que lo que estamos diciendo es que en los dos casos es la misma masa, pero observa que en el primer caso esas masas están más lejos del eje, todas están más lejos del eje, ¿sí? A una distancia de r. Mientras que en el segundo caso hay masas que están lejos, pero hay muchas que están más cerca. Entonces, como el momento de inercia nos dice es que él crece entre más lejos estén las masas, entonces aquí tenemos que esto es un momento de inercia 1, aquí tenemos un momento de inercia 2, lo que estamos diciendo es que I1 es mayor que I2. Porque la masa total está distribuida más lejos del eje de rotación. Eso quiere decir entonces, y esto lo hago precisamente para que empecemos a no caer en trampitas que uno pone, esto quiere decir entonces que es más difícil que rote el cilindro de la izquierda a que rote la esfera de la derecha, que tienen la misma masa, ¿no? Eso es claro. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo llego y los pongo en una rampa a rodar, a mi cilindro hueco y a mi esfera, si los pongo a rodar, la esfera va a llegar más rápido al fondo que el cilindro hueco. Porque como el cilindro hueco es más difícil de hacerlo rotar, pues entonces se va a acelerar menos. Tiene más inercia de rotación. Entonces no olvidemos esta interpretación. ¿Listo, Julián? Que el momento de inercia nos está diciendo es qué tan difícil es hacer rotar algo y realmente depende de qué tan lejos estén las masas de nuestro eje de rotación. ¿Listos? Ah, ok. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, porque el momento de inercia no es simplemente un número y ya, sino que va a depender de cómo está rotando el cuerpo. Y entonces, obviamente, si yo les digo a ustedes cuánto es la energía cinética de esta barra, pues va a ser diferente a esto. Así estén rotando a la misma velocidad angular,
¿Por qué va a ser diferente? Pues porque el momento de inercia cambia. Pues por eso las rotaciones ya empiezan a ser un poco más especiales, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. El momento de inercia cambió. Y bueno, eso es lo que nos muestra acá, ya en ecuaciones bien bonitas, ese mismo desarrollo, y aparece la inercia rotacional. Y ojo porque omega tiene que estar en radianes, ¿sí? No lo vayan a poner en RPM, en revoluciones por minuto, ni de esas vainas. Omega se supone aquí que está escrito en radianes porque pues, eso, digamos, se supuso desde que la metimos acá, que está en radianes sobre segundo. Entonces, cuando vayan a calcular la energía cinética rotacional, por favor, no olviden que tiene que estar omega en radianes. Entonces, listo, o sea, lo logramos, está bien, lo logramos, tenemos cómo calcular la energía cinética, perfecto, rotacional. Pero aparece una nueva cantidad llamada momento de inercia rotacional que tenemos que saberlo calcular dependiendo del eje de rotación. Ese momento de inercia, como yo se los estoy resaltando acá, es para partículas puntuales, o sea, masas puntuales que están ubicadas en puntos. Si uno realmente cogiera un cuerpo como estos y quisiera calcular ese momento de inercia rotacional, pues uno tiene que hacer es una integral. Porque realmente cuando yo saque un pedacito de estas masas, esto no es una masa grande, es una masa diferencial, ¿sí? Es un pedacito chiquito, un dm. Entonces realmente esto se convierte en una integral de la distancia al cuadrado por dm, ¿sí? Y entonces hay que hacer esas integrales. Nosotros no vamos a hacer muchas integrales realmente, aunque ustedes ya saben integrar, ¿cierto? En este momento se supone que ustedes ya, mejor dicho, saben hacer unas integrales rarísimas con unas sustituciones y un montón de cosas. Pero aquí no vamos a hacer integrales, vamos a hacer las más fáciles posibles. Y el resto, pues, es utilizar los resultados y ya está. Física es muy fácil, realmente. Entonces, miremos a ver, empecemos con esta preguntita. La pregunta dice, la figura le muestra tres pequeñas esferas que rotan alrededor de un eje vertical. Ese eje se los están mostrando ahí. Eso quiere decir que pueden estar rotando, digamos, haciendo esto, por ejemplo, o en la otra dirección. Ah, bueno, ¿ustedes cómo saben cuál es la dirección de un eje de rotación? ¿Ustedes cómo harían para saber la dirección de un eje de rotación? Entonces, un truco es que ustedes cierren, a ver, cogen su mano derecha, y es importante que sepan cuál es la mano derecha. Entonces, cogen su mano derecha y cierran sus cuatro dedos de la mano derecha, ¿sí? No, el pulgar no, mejor dicho, los otros cuatro dedos, que no son el pulgar, los cierran en la dirección de la rotación, y si ustedes hacen ese ejercicio de cerrar sus cuatro dedos en la dirección de la rotación, el pulgar queda apuntando hacia donde va el eje de rotación. Hagan el ejercicio y me dicen ahí si el pulgar les quedó apuntando hacia arriba o hacia abajo. Que depende de mi figura, ¿no? De cómo yo haya dibujado esto bien. En todo caso, si yo hago eso, si cierro mis dedos Abajo. en esta dirección, ¿sí? ¿Seguro? Es que depende de cómo ustedes vean la figura. Porque si yo cierro mis dedos en esta dirección, a mí me queda el pulgar apuntando hacia arriba. Sí, profe, a mí también. Hacia arriba. Esta parte es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Entonces sus dedos se tienen que cerrar así. Entonces a mí me queda el pulgar hacia arriba. Bueno, poco a poco vamos a ir practicando más eso. En todo caso, aquí nos están preguntando, organice las tres esferas de acuerdo a su inercia rotacional alrededor de ese eje, empezando por la más grande. Entonces, nos están pidiendo la inercia rotacional de cada una de ellas. Ojo, porque la inercia rotacional no depende solo de la masa, sino que depende de la distancia. Entonces, calculemos la inercia rotacional de la 1. Vamos a decir que esta es la 1. Entonces, sería masa por distancia al cuadrado, distancia al eje de rotación. Entonces, sería 36 por 1 metro al cuadrado, entonces nos da 36. Vamos a calcular ahora la otra, la de esta. Inercia 2. Sería masa, que es 9 kilogramos, por su distancia, que sería 2, perdón. 2 al cuadrado, o sea, 9 por 4, o sea, 36. Y la última, y 3, sería la de esta partícula, masa por 3 al cuadrado, o sea, 4 por 9, o sea, 36.
Miren que esto quiere decir que todas tienen el mismo momento de inercia, o sea, todas son igual de difíciles de hacer rotar. La masa más grande es igual de difícil que esta masa más chiquita, porque es que esta masa más chiquita está más lejos. Entonces se compensa con distancia la diferencia en masas. El momento de inercia de todos ellos es el mismo. Y si a ustedes les preguntan el momento de inercia total, supongamos que todo esto es un solo cuerpo rígido que está unido todo así, pues el momento de inercia total será simplemente sumar todos nuestros momentos de inercia de cada una de las masas. Y eso solamente respecto a este eje, ¿listo? Respecto a este eje vertical, porque respecto a ese eje fue que medimos las distancias. Si nos ponen otro eje, si viene alguien y nos dice, no, es que ahora yo quiero que roten, por ejemplo, alrededor de este eje acá, el más grande. Si nos dicen que quieren que rote alrededor de este eje acá, o sea que ahora están haciendo como este giro, entonces ahora sí van a cambiar las cosas, ¿cierto? Porque esta masa, ahora su distancia es esta, la de esta otra su distancia es esta, y miren que, por ejemplo, hemos cancelado la masa de la mitad, no tiene distancia. Entonces esa masa de la mitad no tiene momento de inercia respecto a este nuevo eje. Su distancia vale 0. Y eso no es algo que uno pueda hacer con la masa, ¿no? Como cancelarla, pero en el momento de inercia uno sí puede cancelar momentos de inercia, dependiendo del eje de rotación. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? Bueno, entonces sigamos. Aquí ya está otra vez escrito lo mismo, energía cinética rotacional. Recordemos que esto es cuando algo rota y no se está moviendo el centro de masa. Si se mueve el centro de masa, tenemos que sumarle a nuestra energía cinética, pues esa parte del movimiento del centro de masa. ¿Listo? Entonces, aquí vienen más ejemplos para que sigamos nosotros como entendiendo esto del momento de inercia, porque nos toca acostumbrarnos a calcular momentos de inercia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen eso es una cosa como para hacer porras, ¿no? Entonces, tenemos este dibujito. Hay una forma de hacerlo rotar, que es así como ustedes lo ven en esta primera figura, alrededor de ese eje de rotación que pasa por dos masas. Y hay otra forma de hacerlo rotar, que es así como está esta otra figura. ¿Listo? Estamos haciéndolo rotar por un eje de rotación que sale por la mitad. Imagínense primero esas cosas rotando. Y ahora díganme ustedes, por favor, ¿cuál será más fácil de rotar? Es decir, ¿cuál tiene menor momento de inercia? ¿Cuál creen que tiene menor momento de inercia? ¿El B, profe? El B. ¿Por qué dices que el B tiene menor momento de inercia? A menor. Ah, no, menor el... Uy, espérese. No, sí, claro. Porque el centro de masa se mantiene quieto. El centro de masa está en el... Está en el centro, sí. Pero bueno, o sea, No, ya no, olvídalo. no, 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 no. David, esto es muy útil, o sea, a mí me sirve mucho que ustedes digan esas cosas porque me ayuda a mí a entender qué parte fue confusa. Mira, tú tienes razón, tú lo que estás pensando, o sea, estás como mezclando dos cosas. Como el centro de masa está quieto y el eje de rotación pasa por el centro de masa, la energía cinética puede ser más pequeña, entonces no se está moviendo el centro de masa, eso es verdad. Entonces, solamente contribución rotacional. Pero ahorita yo estoy preguntando específicamente por el momento de inercia. Digamos que una forma cualitativa es simplemente cuál sería más difícil de mover. Entonces, por ejemplo, si tú miras el caso A, en el caso A, como el eje de rotación pasa a través de las dos masas pequeñas, pues ellas no cuentan, ¿cierto? Entonces, si yo calculo en el caso A el momento de inercia,
vamos a escribirlo acá, momento de inercia en el caso A, sería, recordemos que eso es m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado más m3, aquí tenemos 4 masas, perdón, por r3 al cuadrado, más m4 por r4 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces empiezo a reemplazar. ¿Cuánto es la distancia de esta partícula o de esta partícula al eje de rotación? De los centros de esas partículas al eje de rotación. Es nula, ¿sí o no? Sí, ahí está. Entonces 0 más 0 más esta masa por esa distancia al cuadrado, más esta otra masa por su distancia al centro de rotación, que es A al cuadrado. Entonces al final este momento ese momento de inercia rotacional me dio 2m por A al cuadrado. ¿Listo? Eso es en el caso A. Y ahora vamos a hacer el caso B. Momento de inercia en el caso B. ¿Ustedes se van escuchando como una ranchera en el fondo o no? No, No. señor. ¿No? Ah, bueno, listo. Es que si no, después me llega a mí que Vicente Fernández se ha apoderado de este video porque tú infringiste los derechos de autor de Vicente Fernández y entonces Vicente Fernández empieza a monetizar este video de física. Ya me ha pasado con otras clases. Bueno, lo importante es que no lo escuchen para que no quede grabado. Volvamos entonces ahora al caso B. Entonces en el caso B vuelve a aplicar la misma definición. Entonces empecemos. Digamos, voy a empezar con las masas estas. Entonces esta masa sería m por b al cuadrado, porque ahora su distancia al eje de rotación, que es este centro, pues ahora sí existe. Más, voy a seguir con esta, m por a al cuadrado, más, sigue esta, m por b al cuadrado, más, sigue esta, m por a al cuadrado. Entonces esto me quedaría 2m por b al cuadrado más 2m por a al cuadrado. Y eso quiere decir entonces que el momento de inercia B es mayor que el momento de inercia A. Y claro, porque es que en el momento de inercia, en el caso A, tenemos a todas nuestras partículas, ahí tenemos dos partículas muy cerca, realmente sobre el eje. En cambio, en el caso B, en la situación B, todas nuestras partículas están lejos del eje. Entonces es más difícil de hacer rotar ahí las cosas. Es decir, el momento de inercia B tendría que ser más grande que el momento de inercia A. ¿Queda más claro, David? Y los demás. Sí, señor. Profe, no, yo tengo una, o sea, no entendí por qué daba 0. ¿Acá? Porque es porque está en el mismo, está rotando en el mismo eje, o sea, las Sí. masas en el mismo eje de rotación, ¿sí? Exactamente. Entonces su distancia, la distancia del centro de estas partículas al eje de rotación, pues es 0. Ah, ok, listo. Entonces pues te da m por 0 al cuadrado, o sea, te da 0. No es que la masa valga 0, sino que la distancia vale 0. Es por eso. ¿Sí? ¿Queda claro, Daniela? Sí, señor profe. Listo. Entonces, esas son las singularidades, digamos, del eje de rotación, o sea que ustedes no pueden simplemente calcular la energía cinética rotacional así como aplicándola arbitrariamente y ya, sino que ustedes tienen que verificar cuál es el momento de inercia, depende. Entonces, si en ambos casos rota como la misma velocidad angular, si en ambos casos rota aquí a omega y aquí también a omega, pues la energía cinética en el primer caso sería, la rotacional, sería, siempre es I por omega al cuadrado sobre 2. Entonces, en el caso A, la energía cinética rotacional sería 2m por A al cuadrado por omega al cuadrado sobre 2. Y en el caso B, la energía cinética rotacional sería 2mb al cuadrado más 2m al cuadrado, todo por omega al cuadrado sobre 2. Es decir, tenemos mayor energía cinética en este caso que en este caso. Y pues también es de esperar. Si se está moviendo la misma velocidad angular en ambos casos, pero hay uno que me cuesta más moverlo, pues ese va a tener más energía cinética. Entonces la energía cinética es fácil, se parece a la translacional, pero tenemos que tener mucho cuidado en utilizar el momento de inercia apropiado. Eso es como lo más importante en estos problemas. Bueno, ahí están las cosas calculadas. Y lo que viene, pues, es como el cálculo del momento de inercia en algunos casos continuos, como para ver cómo se hacen esas integrales y todo eso. Vamos a parar acá, porque pues yo no quiero que ustedes se pongan a integrar mucho, pero después vamos a tener es como unas formulitas
genéricas para los ejes de rotación de diferentes cuerpos continuos, ¿sí? Que eso se sacan de las integrales. Solo vamos a hacer como 2 ahí de ejemplo. Y después vamos a aprender un teorema muy importante que se llama el teorema de los ejes paralelos, que me permite a mí calcular, por ejemplo, cuál sería el momento de inercia cuando, por ejemplo, este cilindro rota alrededor de un eje aquí en el borde, si yo conozco el momento de inercia aquí alrededor del centro. Por eso con esta tabla va a ser suficiente, porque a ustedes se les van a dar como todos estos momentos de rotación alrededor de centros, alrededor de puntos. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes cuánto será el momento de inercia respecto a este eje aquí en la esquina de esta tabla. Con ese teorema de los ejes paralelos es muy fácil, porque si ustedes tienen esto y tienen la distancia entre los ejes, pueden sacar muy sencillamente este otro momento de inercia. Entonces, por eso se les dan como unos básicos y al final el resto de momentos de inercia se deducen a partir de ese teorema de los ejes paralelos. Y ahí sí, por fin, ya teniendo nosotros energía, vamos a hacer algunos ejemplos con energías, y ahí sí ya podemos entrar nosotros a torques, que son los análogos de las fuerzas, y son las cosas que hacen rotar. Entonces, la próxima semana vamos a ver un poquito más, pero un poquito, de momentos de inercia, y vamos a empezar los torques. Por favor, tienen que estudiar, repasar producto cruz. El torque es un producto cruz, R cruz F. Tienen que tener claro esto, la interpretación geométrica. Ustedes han visto que aquí no es tanto como hacer fórmula y fórmula y fórmula en el sentido de reemplacen y ya, sino de entender qué significa. ¿Listo? Entonces entiendan bien qué significa geométricamente el torque, qué ángulo hace el torque con los vectores originales que, sí, el producto cruz, el resultante del producto cruz, qué ángulo tiene con los vectores que lo originaron, qué significa eso, cómo se hace para calcular la dirección utilizando la regla de la mano derecha. Por favor, repasen todo eso que ustedes aprendieron este semestre, ¿no? Se supone, en álgebra lineal. Y bueno, listo, nos vemos. Estén bien, cuídense, cuiden sus familias, de todas Muchas gracias, maneras, profe. de nada. Gracias. Gracias, Chao, profe. profe, que la vaya bien. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Y chao.